Hola a todos, esta es una clase más de ópticas, comunicaciones ópticas, y lo que vamos a hacer es revisar las aplicaciones de los sistemas de comunicación ópticos. Bueno, ya habíamos hablado mucho de la diferenciación con sistemas RF, un poco de los sistemas de cobre, pero también vamos a hablar en la última parte, de la parte introductoria, de aplicaciones. Habíamos hablado de long haul, short haul, que tiene que ver sobre todo en el tema de capacidad, sí, de capacidad y de longitud de los enlaces. Aquí varía mucho el tema de longitud cuando hablamos de dos puntos de conexión. Esta longitud o esta distancia de un enlace. Eso básicamente hace eh, la variación de long y de short, ¿no? Y esto tiene que ver con los diferentes tipos de aplicaciones, eh, sobre todo en los tipos de redes, ¿no? Tanto para redes WAN, para redes MAN y para redes LAN también. Y también eh, el uso del medio óptico también ha sido muy utilizado para redes de área personal área network, en los cuales tiene múltiples usos, no solo en comunicaciones, sino también muchas de las veces en la parte médica, en la parte de salud. Así que ese es un tema también interesante para que lo conozcamos. Así que bueno, en el tema de comunicaciones, estos tres grandes campos y también sumémosle obviamente el tema de las redes de área personal. Acá vemos en la gráfica un long haul, una red americana de miles de kilómetros. Nuestro país eh, también tiene una gran cantidad de fibra actualmente eh, en nuestro país tendida. Así que también es un dato para que ustedes lo conozcan. ¿Cuántos miles de kilómetros tenemos en nuestro país? Y eso lo haremos también en una tarea o un dato para que ustedes lo conozcan. ¿Cuántos kilómetros de fibra óptica se han tendido en el Ecuador? Al menos un aproximado. Eh, lo que dice acá, bueno, son los long haul, que tiene que ver básicamente con el número de repetidores que utilizan. Y aquí, digamos, deriva esta parte, ¿no? El número de repetidores. No se olviden que la distancia BL definía ese distanciamiento entre repetidores. Entonces, bueno, acá tenemos para long haul y para short haul, ¿sí? Donde tenemos para long haul distancias menores a 50 kilómetros, que tiene que ver básicamente con redes entre ciudades, ¿sí? Bien. Entrando más aplicaciones, bueno, aquí podemos ver si se quiere, hay un equipo multiplexor que también hace las veces de transmisor, donde, bueno, vemos varios servicios que incluso podemos utilizar para los varios proyectos que se pretendan implementar. Tenemos un sistema de videovigilancia, telefonía, que tenemos telefonía, datos y manejo de sistemas SCADA, puede ser, redes LAN, sistemas de audio y video, ¿sí? Ah, y obviamente, como ya hemos hablado del diagrama de comunicación, pasa a través de un canal óptico y finalmente a un receptor o a la parte del receptor donde se realiza todo el proceso de detección, filtrado, la parte de detección que es, bueno, coherente, no coherente, dependiendo de la capacidad que tengan los equipos, ¿sí? Um, ya tenemos claro que la tarea de un receptor es
o finalmente la de un sistema de comunicación es poder obtener en la salida, en este caso, lo mismo que se envió desde acá. Acá tener en cuenta que eh, hay una parte hay una parte de conversión optoelectrónica que básicamente transforma la señal entrante óptica en señal eléctrica. Y acá pasaba lo contrario, ¿no? Transformar las señales eléctricas en ópticas. Así que esa parte de optoelectrónica es muy importante y que tiene que ver con esta parte justamente del receptor. Ventajas. Bueno, hablar de ventajas de la fibra en este tiempo, eh, hay muchas. Gran capacidad que lo habíamos mencionado desde el inicio. Bueno, la inmunidad, la interferencia electromagnética, la diversidad de aplicaciones que tenemos, aislamiento que funciona como un dieléctrico, la seguridad, que es muy importante porque la característica de las comunicaciones ópticas, tanto guiadas como no guiadas, tienen que ver con esa característica de seguridad porque se tiene que intervenir el medio, básicamente. ¿Sí? Es decir, utilizar equipamiento que permita que a través de un doblez o una curvatura de la fibra pueda escapar algo de la luz y poder hacer el proceso de detección, de conversión optoelectrónica y luego recepción. Así que es bastante complicado. Fiabilidad y mantenimiento, versatilidad en las interfaces que manejan, varias tecnologías, expansiones de tecnologías igual, regeneración de las señales. El día de hoy hay equipos con precios muy competitivos, cómodos, mucha diversidad de marcas que permiten obtener grandes capacidades a grandes distancias a través de una fibra monomodo, por ejemplo. Y eso obviamente se volvió muy, muy competitivo, el tema de la fibra. Desventajas, una de las posibles desventajas es el tema de la dispersión, creo yo, el tema de las pérdidas, las atenuaciones por varios efectos propios del cable, propios del medio, cuando hablamos de los medios guiados, dispersiones, atenuaciones, pero que pueden ser trabajadas, ¿no? La conversión optoelectrónica, que tiene que ser muy precisa para trabajar en las ventanas eh, las ventanas de trabajo de los sistemas de comunicación, y aquí es muy importante que tomen en cuenta ya este dato de las ventanas en las cuales trabaja la fibra. 850 nanómetros, 1300 nanómetros y 1550 nanómetros. ¿Sí? Las tres ventanas de operación. Muy importante. 850, 1310, 1550. Bien. Posible desventaja, no sé si llamarle posible desventaja, pero sí tener en cuenta que el equipamiento a nuestra realidad sigue siendo costoso, aunque obviamente han bajado mucho los precios de los equipos para hacer pruebas. Por ejemplo, acá estamos viendo un OTDR, que es el equipo que se utiliza para eh, medir potencia, hacer un rastreo, un trazo del cable. Sí. Problemas físicos también, como los problemas con curvaturas. La fibra óptica tiene una capacidad de doblado, porque obviamente como por dentro va un core o un núcleo de vidrio o de plástico, y generalmente cuando es sometido a un fenómeno excesivo, de excesiva tensión o torsión o doblez, puede romperse. Entonces, de ahí que obviamente necesitemos un equipamiento especial, un personal calificado
un protocolo de pruebas rígido para poder implementar los sistemas ópticos. ¿Sí? Hablando un poco del OTDR, aquí vemos un trazo como resultado de un OTDR, esto de acá, donde, bueno, se pueden ver básicamente una potencia ideal. Esto puede ser un presupuesto óptico. Tenemos un pulso inicial, acá medimos en el eje vertical las pérdidas y en el eje horizontal la distancia del enlace. Vemos que mientras el enlace va aumentando en longitud, las pérdidas o la potencia va disminuyendo, la potencia en la recepción, ¿sí? Tiende aquí a disminuir por varios factores, ¿sí? Aquí tenemos una potencia inicial, ¿no? En el transmisor, digamos, en esta parte. Y luego, obviamente, los conectores hacen que esta potencia disminuya. Empalmes hacen que siga disminuyendo. Obviamente el canal, que es la fiber loss, me va a seguir dando muchas más pérdidas. Lo ideal es que al final tengamos una potencia de recepción capaz de cumplir con el umbral de mínimo de recepción. Acá podemos tener la potencia de recepción y generalmente los equipos vienen con un umbral, un límite, ¿sí? Bien podemos decirle esto, un umbral. Ya habíamos explicado en teoría de la información algo parecido con con algunos conceptos. Entonces, habíamos explicado básicamente que toda la señal que esté por debajo de esta potencia o de este umbral no iba a ser recibida de manera exitosa. Hasta este punto, todo lo que venga de aquí, pues bueno, no podrá ser recibido en el equipo receptor. Todo lo que está acá, sí. Eso como una manera general de explicarlo, ¿no? Para una desambiguación nada más. Y el trabajo que tienen los OTDRs en la medición de potencia. Sí, no olviden esto que es muy importante y que es clave, fundamental para el desempeño ya en sí de los enlaces y eh, de las múltiples implementaciones de esta tecnología. Instalación, bueno, tendremos más adelante tiempo para hablar mucho del tema instalaciones. Esto es una fusión de fibra que tiene que ver también con el personal capacitado para manejar este tipo de equipamiento, ¿sí? Que básicamente la fusionadora de fibra lo hace a través de un arco eléctrico, el unir las dos fibras, ¿sí? Obviamente ahora existen muchas opciones en el mercado que competitivas sobre todo y a buenos precios. Más aplicaciones, FTTH es una de las aplicaciones más comunes, fibra hasta el hogar, también conocida, bueno, dentro del tema de las redes pasivas ópticas de gran capacidad. Despliegue de redes de fibra óptica desde centros de cabecera hasta locaciones de centros de actividad, conexiones hasta el hogar. Esta es una posible arquitectura así muy, muy didáctica para que puedan ver cómo va trabajando, cómo se va delineando el comportamiento, ¿no? Desde el usuario final, pasando por una cabecera que tiene que, bueno, este es un nodo principal de un operador, de donde salen y entran conexiones, ¿sí? Tenemos los cables de fibra, nodos secundarios pueden ser estos también. Este es un nodo principal, puede ser. No olviden que las redes de fibra
También pueden convivir con redes de cobre, las famosas redes HFC, que son las redes híbridas de cobre y fibra, que también sugiero revisarlas. Sí. Bien. Otra de las grandes aplicaciones son los data centers o centros de datos, donde se utiliza mucha fibra multimodo por el tema de las distancias y la gran capacidad y conectorización de fábrica, sobre todo con grandes capacidades y distancias pequeñas entre racks en este caso, ¿no? Es muy usado el tema de fibra también. Anillos de redes de área local, ¿sí? Redes MAN para interconectar ciudades, redes WAN para también interconectar ciudades, interconectar países, interconectar continentes, ¿no? Esta gráfica última es una gráfica que tiene que ver con, bueno, un anillo de fibra que tiene múltiples servicios, entre ellos videovigilancia, semaforización inteligente para Smart Cities, por ejemplo. No olviden que la base fundamental para el tema de una Smart City tiene que venir pegada de una infraestructura de telecomunicaciones. Y las redes de fibra obviamente cumplen con ese cometido. Redes de datos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la entrada y salida de información de cada uno de los nodos interconectados. En este caso tenemos 5 nodos interconectados, donde este hace de un nodo máster, digamos, una central principal, un nodo central. Sí, eso lo veremos más adelante, pero esos son varios escenarios de las aplicaciones. Algunas fuentes de información y eso es todo por ahora. Saludos a todos.